Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimadas, estimados cibernautas. Sean ustedes bienvenidos a su programa Impuestos Bajo la Mira, en donde, como todos ustedes saben, siempre estamos tratando de ver temas nuevos que tengan que ver con la cuestión fiscal, legal, corporativo, etc. Todo lo que trasciende en el ámbito corporativo. Y hoy tenemos un tema relacionado con la reforma judicial. Pues bien, yo creo que algunos de ustedes saben que este año ha habido reforma judicial y evidentemente trasciende en el ámbito fiscal, y precisamente nuestro tema, repercusión de la reforma judicial en materia fiscal. Y para ello me permití invitar a un buen amigo, un excelente abogado postulante en la materia de la defensa fiscal. Él es el maestro Freddy Estrada Vázquez. Freddy, amigo, bienvenido a tu programa. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? A todos los participantes. Amigo, muchas gracias por invitarme. Pues creo que es un tema muy importante, esta reforma constitucional que se está dando. Yo creo que lo más importante y lo más destacado para nosotros, los juristas, en el caso concreto, es la reforma o la adición PP que se está haciendo al artículo 17 constitucional. Es grave, es preocupante. Yo creo que si nuestros compañeros litigantes ya observaron esas adiciones que en específico señaló el Congreso a esa reforma del artículo 17, me parecen muy graves, Pepe. ¿Por qué? Porque prácticamente esa adición, si me permiten leerles qué fue lo importante de esta adición del artículo 17 en esta reforma del 15 de septiembre del 2024, donde prácticamente fue parte trascendental lo que trató de hacer el Congreso de la Unión. ¿Por qué, Pepe? Porque prácticamente esta reforma creo que va dirigida a los contribuyentes, a las personas que tributamos de acuerdo al 31 constitucional, fracción 4. ¿Eso qué quiere decir? Que esta reforma, se ha hablado tanto del Ejecutivo, en donde dice que los contribuyentes no pagan, o que a veces los cobros que realizan las autoridades fiscales no lo hacen de la manera más debida. Te comento lo que dice específicamente ese artículo 17 que vamos entrando. Dice, las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria. De entrada, el primer supuesto es la materia tributaria, en las cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de 6 meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso de inmediato al Tribunal de Disciplina y justificar las razones de dicha demora, o en su caso, dar vista al órgano interno de control, tratándose de tribunales administrativos. ¿Esto qué quiere decir, Pepe? Que prácticamente nos van a dar un término o un plazo de 6 meses para que los tribunales puedan de alguna manera dictar una sentencia. Primero que nada, lo importante de este supuesto es que van encaminados a materia tributaria. De acuerdo al 17 constitucional anteriormente, desde mi punto de vista, no nomás contemplaba la reforma tributaria como tal, sino prácticamente contemplaba todas las materias. Por eso es una parte importante que yo te comentaba, que esto debemos de analizarlo, porque al final llevarnos a esa materia tributaria implica pues muchas acciones que posteriormente viene una reforma al artículo 19 constitucional en lo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Fíjate que qué bueno que comentas este punto. En la jerga, en el mundo fáctico, últimamente yo he escuchado que solamente hablaban sobre el 19, no así sobre el 17, este párrafo segundo que se adiciona. Y es muy interesante y a la vez preocupante. ¿Por qué? Porque aquí se deja entrever que ahora un asunto que se vaya a dirimir en los tribunales, pues no puede ir más allá de 6 meses, Freddy. Lo que resulta así como, caray, ¿y cómo le van a hacer los tribunales para en 6 meses revisar tu caso, estudiarlo y emitir la sentencia respectiva, ¿no? Y de no ser el caso, que se cumpla con ese plazo, pues entonces se envía
a un tribunal llamado de disciplina judicial, que aquí tendríamos que ver, que revisar cuáles son las competencias que le son atribuibles a este tribunal, porque si yo me voy al artículo 100, que es en donde regula las actividades de este tribunal, pues solamente hace mención de las competencias que le sean atribuibles, pero no da un listado de todas las competencias, y entonces eso me deja entrever. Imaginemos un caso, Freddy, que si en 6 meses no me resuelve a mi gobernado, contribuyente, ¿qué sucedería? Entonces se remite al Tribunal de Disciplina Judicial, y allá, ¿qué pasaría? ¿Ellos emiten la sentencia? ¿Cuál es tu interpretación de este artículo 17, párrafo segundo? Mira, yo creo que lo más importante de interpretar, más que interpretarlo, Pepe, yo creo que nos vamos a situar en el contexto de la defensa, ¿no? Se supone que nos tienen que resolver, o que los tribunales nos deben de resolver lo más pronto posible, cosa que a la fecha, como litigante, yo tengo más de 4 o 5 años en el tribunal y no me han resuelto de alguna manera esos asuntos tan relevantes o importantes. ¿Y por qué esos asuntos son relevantes, son importantes? Porque van encajonados, se van a una sala superior, donde es la que tiene que resolver en cuantía mayor. Ahora, ¿cuál es la preocupación aquí que te están diciendo que 6 meses? Pues tú como tribunal o como magistrado, tú no vas a querer que te sancionen, porque lo tocaste un punto muy importante, que son las facultades que va a tener este tribunal de disciplina, porque prácticamente les están dando un poder tan importante en la Constitución de que puede inclusive hacer situaciones hasta de tipo penal, ¿sí? Y investigaciones. Entonces, se le dio un poder en la Constitución, porque de acuerdo al artículo 94, que habla específicamente del Poder Judicial, ya está contemplado la creación de ese tribunal, si como tú dices, las facultades están en el 100 de la Constitución. Pero donde nace la vida jurídica es en el artículo 94, que te lo cito textualmente, dice: la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. Entonces, ya está la creación dentro de la Constitución. Ahora, ¿por qué me dices que quién va a resolver? Yo creo que quien tiene que resolver en el aspecto del tribunal, en materia administrativa, pues es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los van a sancionar, pero la obligación de alguna manera de resolver el asunto, pues prácticamente son esos tribunales. E inclusive nos habla de tribunales y nos habla de juzgados de distrito, nos habla de magistrados. Sí. Entonces, es inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Estaría metida ahí en 6 meses, cosa que de acuerdo al volumen que estamos realizando o que estamos viendo con estas situaciones fiscales a veces abusivas de las autoridades fiscales, pues no creo que en 6 meses te resuelvan. Qué bueno que se resolvieran en materia de devoluciones. El caso concreto que una devolución te tardan 2 o 3 años, pues sería bueno. Si lo vemos en ese aspecto, creo que sería bueno. Pero no va encaminado en ese sentido. Va encaminado en el sentido a que lo que se pretende es tener el control del Poder Judicial, tener el control de los tribunales, y que prácticamente las resoluciones que queden firmes dentro de la institución hacendaria, cualquiera que sea, ya sean entidades federativas o la propia institución del SAT, el Seguro Social o el Infonavit, lo que se pretende es que esas resoluciones queden firmes en sede administrativa y posterior en sede judicial. Para mí eso es lo grave, que te están dando ya un plazo de 6 meses donde te están acotando el hecho de que los magistrados hagan un excelente proyecto de sentencia. Entonces, yo no creo que al final, con esta reforma al 17, como tú bien lo planteas, esa reforma al 17 es como un aspecto, como obligar a los tribunales a que puedan pronunciarse en ese plazo de 6 meses, ¿no? Se me hace algo, pues tal vez complicado por la cuantía, y además con las nuevas personas que quieren integrar o que quieren elegir a las personas de acuerdo a lo que está planteando, no creo que a veces se tenga esa capacidad para resolver en 6 meses, Pepe. Es Yo preocupante. Creo que por eso se curaron en salud, mi estimado Freddy, al decir que las leyes preverán las cuantías y supuestos. Entonces quiero pensar que de alguna manera se están curando en salud para decirte, delimitar los casos en que aplicaría esa situación, ¿no? Y decía interesante porque, pues 6 meses para que emitan una sentencia, dices, caray, pues solo que detengan ahí
a través de la inteligencia artificial, ya un asunto casi como que el proyecto de sentencia, ¿no? Y preocupante, insisto, por lo mismo, porque por el tiempo y aparte como que no me queda clara la idea de el Tribunal de Disciplina Judicial, amén de que va a servir como órgano de disciplina para el personal, para los funcionarios, o en este caso los juzgadores, pues si ellos son los competentes para en algún momento dado emitir la sentencia, que no creo, yo creo que más adelante lo vamos a ver, pero fíjate, haces mención tú de la defensa y de un control del Poder Judicial. Independientemente de que esa reforma ya pues está contemplada en la propia Constitución a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre, el mes pasado, ya ves que tenemos en puerta 2 reformas a 2 artículos más, en donde en la Cámara de Diputados ya fue aprobado el artículo 105 y 107, que versan básicamente sobre que la Corte ya no va a poder ser quien para declarar inconstitucional alguna ley que vulnere los derechos consagrados en la Carta Magna. Según ayer Noticias, este proyecto, esta iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Senadores, la cual parece ser que ya va prosperando, ¿no? Entonces, pues ahí también está preocupante, ¿no? Porque la defensa fiscal parece que también se va a ir alejando ya de lo que hoy día pues te sirve a ti como contribuyente para defender tus derechos en materia impositiva, ¿no? Pero nada más ahorita sería como un preámbulo para que ahorita que lleguemos a esa parte, si nos das favor de comentarnos, Freddy, ¿qué pasaría? Y comentas también que ese 17, de alguna manera, el tiempo, estábamos esperando por ahí una reforma del 19, que tú comentabas, el tema de la defraudación fiscal para que haya prisión preventiva oficiosa. Y que obviamente ahorita en la publicación del 15 de septiembre no se dio. Sin embargo, pues por allá hay una iniciativa, Freddy, que versa sobre este tema, si nos puedes comentar, por favor, porque de alguna manera pues trasciende en el ámbito fiscal. Mira, Pepe, esa reforma que pretenden hacer al 19 constitucional en su segundo párrafo, ¿qué es lo que pretende realizar, no? Llevarlo a aspecto ya constitucional, donde efectivamente se contemple a la defraudación fiscal, pero no nada más a la defraudación fiscal, sino que también se esté contemplando a los que venden comprobantes fiscales. Entonces, como hace tiempo en el 2019 hubo una reforma y precisamente se empezó a meter la prisión preventiva oficiosa para materia fiscal, pero al fin y al cabo quien contenía los supuestos era el 167 de ese Código Nacional de Procedimientos Penales, y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional e ilegal, porque acuérdate que estaba sostenido en aspectos importantes que eran delitos graves en contra de la nación. Entonces, no aplicaban prácticamente estas situaciones fiscales de defraudación fiscal y de comprobantes fiscales, motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia se pronunció, pero también fue producto de que tribunales internacionales, ¿sí?, estuvieran en desacuerdo en que prácticamente se aplicara esa prisión preventiva oficiosa. Ahora, ¿qué es lo más grave y lo más trascendental ahorita en este momento? Que si llega a pasar esa reforma al 19 constitucional, ya va a estar este supuesto de manera constitucional. Y posteriormente las reformas del 105 y del 107 constitucionales están haciendo la prevención en donde no puedes atacar o no puedes de alguna manera impugnar, ni pretender, ni hacer ningún medio de defensa, inclusive el amparo. Están totalmente cerrando las puertas para que no se pueda presentar un amparo en contra de lo que establece o lo que puede establecer el 19 constitucional. Se me hace muy grave que pase esa reforma que fue hecha el 5 de febrero del 2024. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa reforma, porque al fin y al cabo todo lo que está en la Constitución o todos los cambios que se han realizado en este momento a la Constitución, pues prácticamente estamos ante un partido que tiene la totalidad, ¿no? En Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores,
Y todo lo que ellos plantean ahorita, todo está pasando. No hay ningún freno. Desafortunadamente, la figura jurídica que tenía el Poder Judicial como guardián de la Constitución, porque de esa manera el constituyente así lo plasmó, ¿sí? Que precisamente guardara la Constitución, que se respetara la Constitución. Y algo que es bien importante, Pepe, acuérdate del artículo 1 de la Constitución, donde señala que todas las autoridades guardarán, respetarán todos los derechos humanos de las personas. Perdóname, pero en el caso concreto ahorita, atacar al Poder Judicial de la Federación al decir que todos los que integran el Poder Judicial son corruptos, se me hace algo muy, de alguna manera, mal planteado por el Poder Ejecutivo, porque olvidaron la figura del diálogo. ¿Y cuál es la figura del diálogo? A lo mejor si pretendíamos hacer una reforma, efectivamente los asuntos tardaban mucho en resolverse, pero de los 25 años, Pepe, que yo tengo litigando, yo jamás he dado alguna dádiva a algún juez o a algún magistrado. Creo que los asuntos se ganan siempre estudiando, claro. Y porque de alguna manera también la autoridad siempre hace una mala fundamentación o motivación de todo lo que realiza dentro de su ámbito competencial. Entonces, eso es lo que yo comento, Pepe, con esto del 19 constitucional, que sí hay que tener mucho cuidado. Tendríamos que tomar en consideración que los tratados internacionales que México ha firmado y donde ya se pronunciaron que este tipo de violaciones a los derechos humanos, habrá que valorar si los congresistas mexicanos, creo que no tienen a veces ni licenciatura, las personas que nos están representando. Es triste, pero tomar decisiones que pueden ir en contra de unos tratados internacionales se me hace grave. Inclusive el propio artículo 1 de la Constitución prevé los tratados internacionales y la aplicación en donde México ha formado parte de los mismos. Entonces, fíjate que hiciste mención de algo que me hizo recordar. Haces mención tú de el guardián de la Constitución. Hay por ahí una obra de Hans Kelsen que lleva por nombre ¿Quién debe de ser el defensor de la Constitución? Y fue una situación que se vivió allá en los tiempos de Hitler, en donde pues Hans Kelsen afortunada y atinadamente pues hacía mención a que el Poder Judicial no debería de concentrarse en el Poder Ejecutivo, como es lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país con esta reforma judicial, ¿no? Y al final, obviamente, pues ese señor en esta obra, pues precisamente da los argumentos del por qué debería de ser un poder autónomo que hasta antes de la reforma, pues así era, ¿no? Y bueno, es una obra bastante interesante que yo creo que ahorita, pues él, si estuviera en nuestro país, estaría viendo que pues ese libro, pues les haría falta que le echaran un ojito para ver que en el Poder Ejecutivo no se pueden concentrar los tres poderes, porque si no va a pasar lo que estamos comentando. Y efectivamente, cuando algún gobernado trate de pues impugnar algo que le vaya a afectar sus derechos humanos de acuerdo al artículo 1, aun cuando estamos o tenemos ese compromiso a nivel internacional, pues va a servir para dos cosas, ¿no? Y ahí pues precisamente entra todo el tema que versa sobre la cuestión fiscal. Si efectivamente estos 105 y 107 son aprobados ya al 100% y publicados, pues yo creo que hasta ahí llegó la historia de la autonomía. Mira, tocas ese tema de la autonomía. ¿Por qué? Porque prácticamente en el derecho se ha establecido el derecho convencional, ¿no? ¿Cuál es el derecho convencional o la convencionalidad que marca la Constitución en el artículo 1, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque precisamente se han firmado esas convenciones en donde de alguna forma se han estudiado los derechos humanos y todas las violaciones que han existido. Tocaste un tema importante a veces de Hitler y todas las personas que en el pasado han existido y que han hecho violaciones muy malas en contra de los seres humanos. La historia no se equivoca, Pepe, y la historia no se equivoca desde el momento en que se han tomado decisiones que de alguna manera han trascendido a la situación, no nada más fiscal, yo diría a cualquier situación humana, ¿sí? En México, al tomar esas decisiones de reformar la Constitución, ha sido el sexenio, el anterior y ahora el que comienza, en donde ha habido más reformas a la Constitución,
porque ellos se sienten dueños de que lo que ellos proponen tienen que cumplirlo. Situación grave al violentar al Poder Judicial de esa forma, al obligarlos, ¿no?, a meter una tómbola, una falta de respeto, ¿sí?, a gente que ha tenido carrera judicial y que se ha ganado el esfuerzo estudiando, trabajando y comprometiéndose con nuestro México. Es triste, sí es muy triste, y que al final gente que no tiene educación haga propuestas de reforma a una constitución. Yo creo que en cualquier país, Pepe, tuve la fortuna de estar ahorita en algunos otros países, y ellos están espantados, inclusive en Colombia, en Guatemala, por la cercanía que tenemos con ellos, de lo que está pasando, ¿no? No nos olvidemos de la historia, y hay países que han pasado por esta travesía. Hay ejemplos que no quieren que se mencionen, ¿no?, como Venezuela, pero lo estamos viviendo. Y simplemente yo creo que es importante que la gente piense, valore, y que de alguna manera considere que lo que estamos nosotros como litigantes comentando a la opinión pública es perverso, ¿sí?, es una cacería con los contribuyentes, y yo creo que no está bien. Deberían de empezar por su casa a hacer reformas y que la gente estudiara. Te voy a poner un ejemplo tan sencillo. Hace algunos meses se reformó el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Ese reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es lo que obliga a todas las entidades federativas a firmar esos convenios de colaboración. Es el momento, Pepe, que ahorita a la fecha ningún convenio de colaboración ha sido transformado aplicando el nuevo reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Te estoy hablando que si ellos quieren hacer una imposición de justicia en materia tributaria, deben de empezar por su casa, señores. Empiezan a legislar, empiezan a realizar sus convenios nuevos, porque todo lo que han hecho ahorita, si a algún contribuyente se le ocurre presentar un medio de defensa, consideren que aunque pongan jueces que tengan o no tengan capacidad, simplemente no están adecuados a lo que ellos mismos han reformado con esos reglamentos, que es la vida donde nace la Secretaría de Hacienda, donde firma los convenios de colaboración con entidades federativas, que son los que recaudan al momento que representan a la Secretaría de Hacienda. Entonces, señores legisladores, pónganse a estudiar y de verdad revisen sus convenios, revisen toda la integración para que ustedes cobren impuestos. Deben de tener la estructura, las bases, el conocimiento y efectivamente una buena fundamentación y motivación de sus actos de autoridad. Situación que hasta en este momento, Pepe, no se está cumpliendo. Bien, Freddy, pues comentarios interesantes. Vamos y regresamos después de este corte. ¿Listo para enfrentar los cambios que vienen en 2025? Durante 6 años nos han dicho que no hay reformas, pero siempre aparecen letras chiquitas y este año no es la excepción. Ya contamos con la reforma judicial que impacta a los contribuyentes y pronto se publicarán las reformas laborales y fiscales. No esperes más, ya es momento de enterarte de los cambios para el 2025 y cómo te impacta en tu negocio. Inscríbete hoy mismo al evento Reformas Fiscales 2025. Contaremos con 5 expertos expositores. Resuelve tus dudas en un chat en vivo, descarga todo el material y constancia. Además, tendrás acceso a la plataforma para que sigas estudiando a tu ritmo. Aprovecha el precio de preventa y asegura tu lugar. Este es el evento clave para tu estrategia fiscal en 2025. Hola amigos de MIEFI, soy Rafael Arenas Hernández, contador público certificado y doctor en ciencias de lo fiscal. Los espero próximamente a que puedan acompañarnos en el curso de planeación fiscal, donde estaremos abordando fundamentalmente cómo realizar una adecuada planeación fiscal desde el punto de vista metodológico y cómo evitar riesgos asociados con la autoridad fiscalizadora. Los esperamos próximamente, no dejen de acompañarnos. ¿Te interesa todo lo fiscal? Tenemos el lugar ideal. Sigue nuestras charlas y análisis en Spotify, no te pierdas ningún episodio de IMEFI TV, dale play y mantente al día. Bien, regresamos con ustedes. Fíjate que suena muy interesante esto que comentas del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Freddy. Si hacemos un resumen de lo que se está viviendo hoy día, creo que independientemente de las reformas que se hagan
sea en este caso a la Constitución o al Código Fiscal de la Federación, que ahorita vamos a ver, y que versan precisamente sobre los temas pues parecería ser que la intención es combatir la evasión fiscal, pero pues mira, el tema del 69B que versa sobre precisamente lo que se desea incorporar al 19 constitucional, pues es un tema que ha estado desde el año 2014 con la facturación electrónica, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta más que tanto parche, tanta ley es pues que la gente que debe de aplicar o de estar al pendiente de que las leyes fiscales se cumplan, en este caso me refiero a las autoridades fiscales, pues es de que se pongan las pilas, ¿no? A principios de este año, cuando el ex titular del Ejecutivo Federal presentó su plan maestro, en donde hizo mención precisamente que se iba a utilizar la inteligencia artificial precisamente para la fiscalización, pues yo creo que si ya tienen identificadas aquellas personas que se dedican a realizar algunas actividades consideradas como prácticas fiscales indebidas, es por donde debería de empezar, ¿no? Porque pues con este tipo de reforma, insisto, tal pareciera que todo mundo pues es evasor fiscal, cuando si de alguna manera ya tiene dónde están aquellas personas que se dedican a realizar tales o cuales actividades ilegales, pues yo creo que es por donde deberían de actuar, ¿no? Pero no tildar a todo mundo como si fueran evasores, porque creo que se están dando un balazo en el pie, Freddy, porque si la intención es recaudar, esta manera tan dura, tan agresiva, no creo que vaya a dar muy buen resultado. Yo creo que lo que tendríamos que hacer también es que la ley se cumpla en los tiempos que se debe de cumplir y que se recaude lo que se necesita recaudar, pero yo creo que a través de tanta reforma, incluso tanta agresión, no creo que sea la forma. Si bien yo trato de ver con ojos buenos este tema de los 6 meses para que se resuelva un caso que tenga que ver con las cuestiones fiscales, parece bueno, la intención es buena, solo que necesitaremos ya aterrizarlo en la vida real para ver qué va a suceder, ¿no, Freddy? Y luego, si además se agrega lo del 19, se contempla un tribunal disciplinario, se reforma el 105, 107, tal parecería ser que pues van a amagar al gobernado, contribuyente, pero pues ya se tiene de alguna manera identificados quiénes son los que se dedican a ser los maloras, ¿no? Desafortunadamente por esas personas se elimina la compensación universal, se incorporan una serie de medidas que tanta ley, tanta reforma, pues como que no se ha visto los resultados que se quiera ver, ¿no? Ahora, pues no sé, ahora con esta situación de que se puedan vulnerar los derechos humanos de los gobernados contribuyentes, yo no sé si vaya a dar un buen resultado, Freddy, porque ese reglamento que tú comentas suena. ¿Qué más nos podrías decir al respecto, Freddy? Para que no, haciendo un resumen y obviamente regresando a este tema. Pues mira, como te comentaba, es muy importante que las autoridades al aplicar estas reformas en materia judicial también deben de valorar lo que están haciendo dentro de su casa. ¿Qué te quiero decir? El Poder Ejecutivo depende de la Secretaría de Hacienda de este poder. Y si las reformas que quieren hacer también dentro de la Secretaría de Hacienda, en el caso concreto, en el 2023 fue publicado ese reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues primero tuvieron que preocuparse por ordenar su casa, hacer esas modificaciones que marca el reglamento, porque el que estaba vigente era uno de 1996, Pepe. Este reglamento de la Secretaría en el 2023 derogó y abrogó el reglamento de 1996. Por lo tanto, todo lo que incumbe a la Secretaría de Hacienda, prácticamente todo lo que ha firmado, todo lo que tiene con las entidades federativas y con todas las autoridades, se tiene que reformar. Entonces, prácticamente, ¿cómo pretendes hacer una reforma constitucional si dentro del Poder Ejecutivo, en el caso concreto, dentro de las autoridades fiscalizadoras que dependen de la Secretaría de Hacienda y que precisamente fue creada para eso, para recaudar los impuestos, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 31, en donde a la Secretaría de Hacienda se les dan esas facultades para recaudar los tributos que le cobra el contribuyente? Y si ese reglamento no está ahorita
vigente en todos los convenios de colaboración. Imagínate la magnitud o el problema que tienen las entidades federativas, e inclusive yo pensaba que con este reglamento les iban a dar las entidades federativas la facultad de que ya tuvieran un buzón tributario. Son muy pocos entidades federativas que tienen acceso al buzón tributario, o simplemente es nulo, que no les permite a la Secretaría de Hacienda utilizar el buzón tributario. Y de ahí nos derivamos a muchas cosas en materia fiscal, Pepe, que en otra plática lo vamos a comentar, del 42, párrafo 5, donde se debe utilizar el buzón tributario en cualquier facultad de comprobación. Situación que todas las entidades federativas en su mayoría no lo realizan. Oye, y ahorita me hiciste también recordar lo que empezó a sonar mucho ayer, que muchos estuvieron quejando obviamente de que pues sus firmas electrónicas habían sido revocadas, y dices que, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Entonces a mí me hablan varios clientes, me dicen, oye, la firma está siendo revocada, pero ¿por qué? Pues no lo sé, y varios amigos, compañeros que dicen, oye, ¿qué está pasando, no? Entonces se acercan ahí al Servicio de Administración Tributaria, quién sabe qué relajos te traen. Entonces, como bien dices, ¿por qué no hacen una limpieza en su casa y después miran hacia el exterior? Porque, ¿qué pasó, Freddy, ahí? Entonces, híjole, ¿qué está pasando, no? Es algo, como yo te lo digo, reformas, etc., cuando las cuestiones operativas, y además son delicadas, porque es tu firma electrónica. Son cuestiones que de alguna manera todos esos detalles que ves, las plataformas del SAT no funcionan, no trabajan o les dan mantenimiento. Hace algunos días nosotros quisimos subir unos recursos de revocación y la página no nos permitía subir las pruebas o adicionar las pruebas. Entonces, creo que es importante que como autoridades se pongan en el papel que tienen que hacer, ¿no? Hacer esas reformas de acuerdo a su reglamento de la Secretaría de Hacienda, porque pues nuestra máxima autoridad para el cobro de impuestos. Entonces, si tú me haces una reforma constitucional en materia tributaria, porque eso es una reforma constitucional en materia tributaria, al negar el acceso a la justicia prácticamente, ¿no? Sí. Todo lo que informa el Poder Judicial y todo lo que derive de ello mismo. Pero por eso te comento, si la autoridad no pone en práctica también las reformas que hace a sus reglamentos, no me pidas a mí que yo haga algo si tú en tu casa no lo haces, ¿no? Entonces, es importante que esas autoridades verifiquen o sancionen inclusive a las personas que están involucradas y que no han tomado en consideración ese reglamento de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué te comento eso? Porque al final, si está plasmada en la Constitución esa propuesta de que sean 6 meses en materia tributaria, pues no sé cómo le van a hacer si ellos quieren 6 meses cuando tienen que hacer todos los convenios de colaboración a nivel nacional, y no creo que se tarden 1 mes o 2 meses para cambiar el convenio. Es un ejemplo, ¿no? Para que vean que las personas que sí estudiamos, o sea, y que sí vamos y que dependemos de la Universidad Nacional Autónoma de México a mucha honra, y que da cursos de capacitación. Si estas personas no entienden, vayan, los invitamos a que participen. Pepe, tú eres un gran maestro de esa dichosa casa de estudios, y de verdad, o que nos pregunten, que se asesoren con gente que sí conoce la materia fiscal. Comentas un tema muy interesante. Si vemos, siempre yo digo que de lo malo hay que sacar lo bueno, ¿no? En ese artículo 100 constitucional que versa sobre este tribunal de disciplina, hay una parte muy interesante, Freddy, que se refiere precisamente a la capacitación. Entonces yo creo que aquí es un momento coyuntural en donde los que somos capacitadores, profesores, catedráticos, instructores, pues de alguna manera podríamos participar con ustedes, Estado, para que compartamos con ustedes los conocimientos que se viven en la vida real, en el mundo fáctico, porque de repente cuando tú te echas un clavado a alguna reforma, pues que a todas luces se ve, Freddy, no sé cuál sea tu opinión, de que ahí hizo falta la mano de una persona que esté en la vida real. Porque pues ahorita precisamente esta reforma está siendo parchada porque hay algunas cuestiones que son deficientes. Pero bueno, es lo de menos. La parte que yo quería comenzar, lo que te digo, del 100 hay una parte muy interesante que versa sobre que los van a capacitar. Suena interesante, ¿no? Y es entendible, ¿por qué? Porque va a ser, ahora sí que es su primera vez. Y la primera vez te va a costar trabajo, Freddy. Va a ser como un laboratorio de aprendizaje en donde la vas a regar. Y en ese regar, pues obviamente necesitan ver dónde la regué y por qué la regué. Entonces, a ver, chaparrito, mira, capacítate. Entonces suena interesante eso, ¿no? El problema no es que te capacites, Pepe. El problema es que también existía una carrera judicial dentro del Poder Judicial.
El problema es que nosotros teniendo 25 años de práctica con estas reformas y además que cada año todo lo que se ve en el paquete de la reforma fiscal, nosotros son 25 años de experiencia que cada vez cambian las cosas, que son planteamientos diferentes, ¿no? Hemos vivido tantos cambios, tantas abrogaciones, derogaciones de leyes en materia fiscal, pero ¿qué es lo más importante? Que efectivamente sea en serio, que se pongan a estudiar tanto jueces, magistrados, no me cabe la menor duda que son especialistas, son peritos en su materia, pero las personas que sí reforman la Constitución, que de alguna manera apliquen, o que vayan, o que de alguna manera consulten gente experimentada, que día a día vivimos lo que pasa a veces con los contribuyentes. Y déjame aclararte algo, Pepe, que no todos los contribuyentes son malos, claro. que hay empresas que han abierto fuentes de trabajo y que han crecido mucho, familias, profesionistas que de alguna manera desarrollan un trabajo sano, digno, libre, y que a esas empresas, e inclusive, Pepe, por celebrar operaciones con alguna empresa mala, a esas empresas sí deben de llegarle. Esas empresas son conocidas por parte del gobierno federal, las conoce plenamente. Mira, Pepe, yo creo que donde deben hacer alguna reforma es en la ley de instituciones de crédito, porque prácticamente, pues, ¿cómo se realiza todo el mecanismo ahorita? Sí, claro. Pues con base realmente a las operaciones que haces por transferencia. Yo creo que una ley que obligara a los sistemas financieros a que de alguna manera informe de manera inmediata esas transacciones que se hacen día a día, con eso tendríamos... Y además y acabaríamos. Sospechosas, ¿no? Porque abres una empresa y de repente te empiezan a caer los millones de pesos. Caray, te acabas de abrir, como de dónde, ¿no? Y de repente, ¡pum!, desaparece. Es correcto. Entonces, el gobierno tiene el mecanismo y la forma simplemente bloqueándote las cuentas, bajándote el sello con ese tipo de operaciones raras, pero simplemente dejan operar esas empresas. Es ahí donde debería de llegar precisamente la autoridad fiscalizadora a verificar esas operaciones, a ver la materialidad. Tiene gente que de alguna manera creo que ha sido en muchos años administradores centrales, administradores desconcentrados de auditoría, que tienen esa capacidad, pero también te encuentras que dentro de esos administradores o dentro de la Secretaría de Hacienda hay gente que les ha dado los puestos de amigos, que no son contadores o que no son abogados fiscalistas, en donde pueden verificar si efectivamente lo que comprende la materia fiscal. Y fíjate, el decir materia fiscal o materia tributaria no es una ley o dos leyes. Claro. En el doctorado que tuvimos la fortuna de conocernos, estudiamos más de 400, 300 leyes fiscales. Entonces, el decir ser especialista en materia tributaria no es fácil. No, se cuesta aparte porque, bueno, y además es lo que lo hace interesante y apasionante, ¿no? Porque no solamente es estudiar la ley fiscal, sino todo lo que hay a su alrededor. Y precisamente realizar una tarea intelectual que se llama la interpretación o la hermenéutica jurídica. Tareas bastante interesantes que no cualquiera la desarrolla, que incluso, fíjate que ni siquiera los juzgadores, Freddy, porque yo creo que a ti te pasa lo mismo, que cuando vemos alguna sentencia, pero más que nada traducida ya sea en una tesis o incluso tanto peor, en una jurisprudencia donde también se denota la falta de conocimiento, pues por ejemplo la última jurisprudencia en materia de compensación de la Corte, aquí yo en lo personal observo que lo que hizo falta fue un tema de conocimiento no solamente jurídico, sino contable, porque se le fueron las cabras ahí, fueron sobre la cuestión jurídica que incluso, aún así, se les fueron las cabras. Pero bueno, eso es lo de menos. Hablas tú de reformas y no obstante que se reforma la Constitución, pues también se pretende reformar el Código Fiscal de la Federación y que tiene que ver con estos temas, Freddy. Mira, se pretende agregar un 115 ter. Es un tema muy importante en esta reforma que fue propuesta, porque al final, dentro del capítulo de los delitos fiscales, está contemplado, como tú bien lo dices, ese 115 ter. ¿Y a qué se especifica o qué quiere decir, Pepe? Que pues prácticamente también te están diciendo, vas a ir a presentar un medio de defensa, ten cuidado con lo que vas a presentar, con los documentos que vas a presentar, porque en muchas ocasiones presentas documentos que no son totalmente transparentes, ¿sí? Contadores, mucho cuidado con lo que le dan al abogado para que ellos puedan presentar su medio de defensa. Ojalá y no pase, pero sí pasa porque de alguna manera se supone que todo lo que tenemos ya en materia fiscal, la mayoría pues ya es electrónico. Estoy con toda la facturación.
pero hay que tener mucho cuidado con esos contratos que se firman o que de alguna manera se saca una situación con un featario donde hace la ratificación de esos contratos, de esos convenios, porque te está hablando el 115. Para ser más claro, te lo voy a leer. Sí. Se propone adicionar el artículo 115 ter dentro del capítulo de los delitos fiscales, del título cuarto de las infracciones y delitos fiscales del Código Fiscal de la Federación, para efecto de sancionar a quien declare hechos o datos falsos o incompletos, presente documentación falsa o alterada en los procedimientos previstos en el título quinto del Código Fiscal de la Federación, que es lo que señala recursos de revocación y procedimientos administrativos de ejecución, o cuando promuevan cualquier medio de defensa en contra de las resoluciones de las autoridades fiscales. No solo te está hablando del recurso de revocación, que en el recurso de revocación no tenemos la obligación de presentar los documentos como determinantes, como poderes, porque pues ya lo tiene la autoridad, ¿ok? Y no estás obligado a presentar información que ya tiene en su poder la autoridad. Así es. ¿Qué es lo preocupante, no? Que cuando vas después de la sede administrativa, como es el recurso de revocación, y vas a sede ya a judicial o dentro del tribunal, estamos hablando que ya no es una sede de la autoridad. Pero ¿qué es lo preocupante? Te están diciendo, si tú vas a presentar algún documento que tenga esas características que te están diciendo, incompletos, falsos, o alterada, muchas ocasiones la gente dice, ¿no? Niego que se me haya notificado por buzón tributario en tal fecha. Si la autoridad te dice, sí te notifiqué en esta fecha y está el buzón, está la notificación, está el aviso, pues hay que tener mucho cuidado porque ya estás cayendo en ese supuesto. Anteriormente a los abogados decían, niego lisa y llanamente, y de acuerdo al 68 de código, la autoridad tenía el mecanismo y la forma de probártelo. Pero aquí te está diciendo, oye, ¿me estás o quieres que perdamos tiempo cuando efectivamente el hecho está convalidado? Sí te notifiqué. Cuidado, espanta, por supuesto que está peligroso y que de alguna manera dice la autoridad, me estás haciendo perder tiempo cuando hay un crédito firme o cuando estoy iniciando el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Entonces, sí es delicado, es peligroso y hay que valorarlo, Pepe. Independientemente de esos temas, del ejemplo que pones del buzón, pues yo creo que de alguna manera este artículo como que va etiquetado. Va a tratar de reforzar precisamente, porque ¿quiénes presentan documentación falsa? Los CEFOS, los CEDOS. Entonces, cuando los llaman, a ver, chaparrito, ven para acá, demuéstrame, compruébame, materializa esas operaciones, ¿no? Entonces, insisten con presentar ese tipo de documentación. Y aquí de alguna manera como que dicen, ahora va el 115 tal, porque además, no obstante que comprueban con ese tipo de documentación, luego se van al medio de defensa. Y aquí también te dice, también cuando interpongas un medio de defensa. ¿Por qué? Porque insistes en tu necedad con comprobar, con documentación apócrifa, falsa, etc., etc. Yo creo que, insisto, si ya tienen, mismo lo comentas, si ya tienen quién o a quién deben de revisar, como por qué le meten un susto, un calambre a todos, ¿no? Bueno, y además aquí aplicaría yo, pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Y además, Pepe, no nada más es para créditos fiscales, sino también lo está haciendo para procedimiento administrativo de ejecución, en todas esas etapas. El requerimiento de pago, el embargo. Acuérdate que muchos litigantes lo que hacían es que impugnaban el requerimiento de pago y embargo, lo dejaban sin efecto, la autoridad volvía a emitir un requerimiento, lo volvía a impugnar, y muchas ocasiones se hacían ese tipo de artimañas para que prescribiera el crédito fiscal. Entonces, sí de alguna forma la autoridad ya se dio cuenta de que al emitir un acto de molestia, si bien es cierto que el 17 te permitía defenderte de cualquier acto de autoridad, también es cierto que a veces se abusaba de esas prácticas. Entonces, todo tiene ese final. Y también a las personas o a los famosos EDOs o factureros, que de alguna manera son los que a veces inventan esos contratos o todas las pruebas que de alguna manera puedan sostener esas compraventas de facturas que se hacen, pues yo creo que es claro que la autoridad va sobre ellos. Claro. Definitivamente estoy de acuerdo contigo
en que van buscando esa forma, ¿no? Yo me acuerdo que la señora, nuestra presidenta hace algunos años llegó o de alguna manera verificó o comentó quiénes eran los factureros más grandes de México, ¿no? Ajá. Y que de alguna manera ahorita esos supuestos factureros pues tienen inclusive órdenes de aprehensión. No se han cumplimentado esas órdenes de aprehensión, pero efectivamente estando ahorita ella como titular del Poder Ejecutivo, le va a dar mucho seguimiento a lo que dejó. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta reforma que viene al Código Fiscal, no nada más en tema de delitos fiscales, también se está tocando el tema de la reconsideración administrativa y precisamente porque también piensa que la reconsideración en materia administrativa, que está plasmada en el artículo 36 de la Constitución, en donde se dice que si un contribuyente no presentó un medio de defensa, puede ir precisamente a rogarle al patrón del administrador desconcentrado para que revise su caso, ¿no? Entonces dice la autoridad, no nada más van a presentarme acciones de créditos fiscales, Pepe, sino que también da pauta a presentar por cualquier otra opción que se le fuera al contribuyente, como es un caso de una devolución, que tienes un plazo para pedir una devolución. Entonces, la reforma dice exclusivamente nada más para créditos fiscales, ¿no? Entonces también están acotándonos, y te digo, tal parece que esta reforma fue realizada a la Constitución, pero también a la situación legislativa o a la situación de código, bajarla a código, pero es una sola parte, ¿sí? Constitución, 17, lo que habla de aspectos tributarios. Ahorita la reforma en donde de alguna manera están tratando de hacer esa negación a la justicia o a que vayas a presentes, porque imagínate tú como empresario ahorita, que te dicen, si presentas algún documento falso, te vas a meter en un delito. ¿Sí me explico? Te están te están haciendo un terrorismo que si vas a presentar un medio de defensa, tengas cuidado. Claro. Y además, no nada más como contribuyente, sino también como abogado. Como defensor, como contador, que de alguna manera, acuérdate que existen algunos artículos dentro del código. Tenemos al tercero chismoso, que es un 69 ter también, en donde si él sabe que tú estás realizando alguna operación mala, puede ir con la gente de la autoridad y denunciarte. Así es. Entonces es grave, y hasta nosotros atentando contra la integridad también de los profesionistas, de los abogados, que de alguna manera disfrutamos y que de alguna manera presentamos medios de defensa en contra de actos que son ilegales por parte de las autoridades. Ahora, esto lo están haciendo para el contribuyente. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría cuando las autoridades no fundamentan en sus actos los acuerdos delegatorios de facultades que dan esa posibilidad para iniciar sus facultades de comprobación y no lo hacen? ¿Por qué sí es un delito para los contribuyentes y por qué no un delito específico si las autoridades no hacen o desarrollan o fundamentan y motivan bien sus actos en contra de los contribuyentes, Pepe? ¿Verdad que la moneda no es la misma? Que simplemente se está yendo la balanza al lado del contribuyente y al lado de las autoridades, ¿no? Desafortunadamente es así. Yo creo que si a nosotros nos vieran, los que contribuimos, nos vieran como en la práctica comercial como un cliente, yo creo que nos cuidarían precisamente porque a la par de que se produce, en ese mismo sentido se aporta al Estado, y con gusto, ¿no? Pero a través de amenazas, etc. Aunque, pues, insisto, aquí, pues, que se preocupe el que se tenga que preocupar, ¿no? Y bueno, en un resumen de todo, pues, no olviden estar al pendiente de ese 17, ya está en la Constitución, párrafo segundo. El 19, estar al pendiente porque ya está en revisión en puntos constitucionales. Luego, por ahí, el 100, que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina. Estar al pendiente de que se apruebe y que se publique en el Diario Oficial de la Federación el 105 y 107, supremacía constitucional. Y estar al pendiente de que se apruebe, si es que es el caso, de este 115 ter en el Código Fiscal de la Federación. Y bien, ¿alguna recomendación, mi estimado Freddy? Porque pues el tiempo se nos va.
Mira, así se me pasaba esto del artículo 107 en la fracción 2, que es importante también que nuestros televidentes lo sepan. En la fracción 2 dice, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Eso también es muy importante porque aunque sean aspectos inconstitucionales generales, simplemente el que promueva el juicio de amparo, solamente a ese le va a dar el efecto, nada más. Entonces imagínate en el caso de una pandemia, ¿no?, que ya la vivimos, y que tú quieras impugnar y que de alguna manera pues es un bien para todos que se le vacunara y que simplemente aún y con la pandemia te dijeran, pues, perdóname, pero no aplica para ti. Claro. Se me hace un aspecto totalmente ilegal lo que está plasmado ya a la Constitución al cerrar a todos los grupos, ¿no?, que de alguna manera los grupos indígenas que a veces van y no les hacen caso. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que están haciendo. ¿Qué les recomendaré yo? Pues que rezáramos, ¿no?, con estas reformas, porque aprovechando que viene el Día de Muertos, entonces hay que rezar. No, mira, hay que ponernos a estudiar, ver la magnitud de lo que está planteando, ¿no?, con estas reformas son graves, esperar cómo vienen esas reformas del código o del paquete de reformas fiscales, y de alguna manera hacer paneles, hacer eventos donde participen, que de alguna manera queremos escuchar qué es lo que piensan de estos comentarios. Ahora, son comentarios que nosotros en la práctica realizamos, pero no todo es verdad o todo lo que decimos pues puede ser cierto. Puede haber otras cosas que de alguna manera con el tiempo van a salir, Pepe. Pero sí yo te digo una cosa, que también reformen todos los procesos de fiscalización que realiza la autoridad, porque a veces son abusivos y no se ha hablado absolutamente nada en ese sentido. Entonces hay que ver que les den a las entidades federativas su buzón tributario, que no cuentan, es una manera ilegal de realizar el procedimiento de fiscalización, y que de alguna manera no traten a todos los contribuyentes de intimidarlos con el aspecto de no presentar un medio de defensa, porque ese 115 ter que se quiere proponer, pues prácticamente le están condicionando, ¿no? Y no solamente a los malos, Pepe, porque yo creo que un empresario bueno que lea y que diga, oye, si hay algún documento malo, y no porque lo quieran hacer, simplemente, bueno, pues a veces se dan situaciones diferentes, de hecho, ¿no? Entonces claro, hay que dar mucho cuidado. Eso es lo que yo les puedo recomendar, y podernos estudiar, contadores, abogados, que nos gusta y nos apasiona la materia fiscal, pero efectivamente serio, ¿no? Y que si los legisladores de alguna manera quieren que los ayudemos a participar, a entender, ¿no?, a estudiar y a analizar estos aspectos que viven día a día los contribuyentes, pues estamos a sus órdenes, Pepe, de verdad, porque en ese sentido es gente que lo vive día a día en las empresas. Muy bien, mi estimado Freddy, muy afortunados y atinados tus comentarios. Te agradecemos enormemente por haber estado aquí con nosotros para compartir tu conocimiento, tu experiencia, que son bastantes interesantes. Agradecemos también a las personas que nos estuvieron viendo ahora en vivo. Es un programa que queda grabado para que lo puedan difundir con sus amigos o con quien más confianza le tengan. Agradecemos a la producción de IMEFI. Y no se les olvide que próximamente tendremos un curso que versa sobre la reforma fiscal para el 2025, en donde participaremos bastantes panelistas, entre ellos un servidor, y pues quedamos a sus órdenes para cualquier comentario, algún tema que les interese. Vamos a estar al pendiente de todo lo relacionado con la materia impositiva, lo que resta del año, que ya no falta mucho. Y bien, pues pásenla bien, tengan un excelente día y quedo a sus órdenes. Pepe Padilla, que tengan un excelente día. Muchas gracias.